Durante décadas, un nombre resonó en las sombras del poder global: Jeffrey Epstein. Un financiero misterioso, rodeado de lujos, escándalos y silencios comprados. Pero lo que más estremece no es solo lo que hizo, sino con quién lo hizo. En este video, revelaremos 15 nombres que estuvieron cerca, demasiado cerca, de su círculo. Algunos fueron amigos, otros, asociados, y muchos, figuras públicas que jamás imaginarías. Ninguno ha sido acusado formalmente, excepto quienes ya enfrentaron cargos, pero todos comparten algo. Su nombre aparece en registros, listas y testimonios que no dejan de sacudir a la opinión pública. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es una red tejida entre los pasillos del poder, las élites globales y secretos que aún podrían salir a la luz. 1. Les Wexner, un magnate cuya fortuna se edificó con el imperio L. Brands, propietario de marcas como Victoria's Secret y Bath & Body Works. Pero detrás de sus éxitos comerciales se esconde una conexión inquietante. Les Wexner fue mucho más que un simple conocido de Jeffrey Epstein. Durante 2 décadas, Epstein no solo manejó sus finanzas personales, sino que tuvo control total sobre propiedades y cuentas bancarias. Incluso vivía en una de sus mansiones. ¿Por qué un multimillonario delegaría tanto poder en alguien sin credenciales formales en finanzas? Las preguntas no terminan ahí. Epstein usó su influencia para presentarse como asesor de Wexner ante modelos, inversores y contactos en Nueva York. Se denunció que el entorno de Victoria's Secret fue usado como canal de reclutamiento. Aunque Wexner afirmó públicamente sentirse traicionado y aseguró desconocer las actividades criminales de Epstein, su prolongado silencio y la profundidad de su relación han generado dudas persistentes. ¿Realmente no sabía nada? ¿O prefirió no mirar demasiado de cerca? El enigma continúa. 2. Ghislaine Maxwell. Hija del magnate británico Robert Maxwell y educada en Oxford, Ghislaine fue mucho más que una socialité. Fue la mano derecha de Epstein y el cerebro operativo tras gran parte de su red. Descrita por víctimas como la figura que ganaba su confianza, la que organizaba los encuentros y la que facilitaba el acceso a menores, Maxwell tejió con habilidad el entramado logístico que permitió a Epstein actuar durante años. Condenada en 2021 por 5 cargos federales, incluyendo delitos graves contra menores, fue sentenciada a 20 años de prisión. Actualmente apela su condena desde una cárcel de mediana seguridad en Texas. Pero su historia no termina ahí. Se rumorea que estaría dispuesta a colaborar con autoridades a cambio de reducir su pena. De hacerlo, podría revelar información explosiva sobre nombres aún no expuestos. Muchos se preguntan, ¿cuánto sabe realmente? ¿Y a cuántos está protegiendo en silencio? Porque si alguien conoce cada eslabón de esta red, es ella. 3. Prince Andrew. El duque de York, hijo de la reina Isabel II, parecía vivir lejos del escándalo. Hasta que el nombre de Jeffrey Epstein cambió todo. Introducido a través de Ghislaine Maxwell, pronto comenzó a aparecer junto a Epstein en eventos exclusivos y reuniones privadas. La relación era visible y constante, pero fue una fotografía la que selló su lugar en esta historia. Prince Andrew, abrazando a una joven Virginia Giuffre en una casa londinense, con Maxwell de fondo. Giuffre acusó al príncipe de haber abusado de ella cuando era menor de edad. Aunque él negó rotundamente las acusaciones, su defensa pública fue desastrosa. En una entrevista con la BBC, sus respuestas evasivas y argumentos poco creíbles provocaron un rechazo generalizado. Como consecuencia, fue apartado de sus funciones reales, perdió patrocinadores y títulos militares, y quedó marcado para siempre en la opinión pública. En 2022, llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con Giuffre, sin admitir culpa. Sin embargo, el daño a la monarquía británica es irreversible. Muchos aún se preguntan, ¿cuál fue el verdadero alcance de su relación con Epstein?
¿Y por qué decidió continuar viéndolo incluso después de su primera condena? 4. Bill Clinton. El 42. Presidente de Estados Unidos fue, durante años, uno de los nombres más sonados en torno a Epstein. Entre 2002 y 2003, Clinton voló al menos 4 veces en el jet privado de Epstein. Estos viajes estaban ligados a actividades humanitarias promovidas por su fundación, y en todos los casos, iba acompañado por personal, seguridad y colaboradores. Sin embargo, la cercanía temporal con las primeras denuncias contra Epstein generó inquietud. Clinton negó haber visitado la isla privada de Epstein y afirmó no conocer sus crímenes. Pero la falta de claridad sobre cuán estrecha fue realmente su relación ha alimentado especulaciones por años. Su nombre aparece en la libreta negra de Epstein y en varios documentos judiciales. Aunque nunca ha sido acusado, muchos se preguntan, ¿fue simplemente un conocido ocasional o hubo más detrás de esos vuelos y encuentros? La línea entre coincidencia y complicidad sigue siendo difusa cuando el poder y el silencio se entrelazan. 5. Donald Trump. El presidente de Estados Unidos tuvo una relación social visible con Epstein durante los años 90 y principios de los 2000. Ambos eran habituales en los círculos exclusivos de Palm Beach y Nueva York. En una entrevista de 2002, Trump llegó a decir: «He conocido a Jeff durante 15 años. Es un tipo genial. Le gustan las mujeres bellas tanto como a mí, y muchas de ellas son bastante jóvenes». Esa frase, con el tiempo, se volvió viral y generó serias dudas sobre lo que realmente sabía. Videos y fotografías muestran a Trump y Epstein bromeando y señalando a mujeres en fiestas celebradas en Mar-a-Lago, la residencia del magnate. Además, registros de vuelos indican que miembros de su entorno familiar estuvieron a bordo del avión de Epstein. A pesar de ello, Trump afirma que tuvo una discusión con Epstein y que dejaron de hablar años antes de su arresto. Cuando el caso explotó en 2019, Trump tomó distancia públicamente, asegurando que no era fan de Epstein. Pero para muchos, su cercanía pasada, sumada a sus propias declaraciones, sigue generando preguntas. ¿Realmente no sabía nada? ¿O simplemente supo cuándo alejarse para protegerse? 6. Naomi Campbell. Una de las supermodelos más icónicas del mundo, Naomi Campbell ha desfilado por las pasarelas más exclusivas y ha sido rostro de campañas globales. Pero su nombre también aparece en la libreta de contactos de Jeffrey Epstein y en registros de vuelo correspondientes a 2001 y 2003. Asistió a eventos públicos donde también se encontraban figuras clave como Ghislaine Maxwell, lo que desató especulaciones mediáticas. Campbell ha sido enfática. Su vínculo con Epstein fue superficial, social y totalmente circunstancial. Condenó públicamente sus crímenes y declaró sentirse asqueada por lo ocurrido. Sin embargo, su presencia en ambientes tan cercanos al núcleo de la red ha provocado dudas en algunos sectores, aunque no existe ninguna denuncia o acusación en su contra. ¿Fue otra víctima del entorno social que Epstein supo explotar para legitimarse? ¿O simplemente una figura famosa atrapada por las consecuencias de coincidir en el lugar y momento equivocados? En este caso, las apariencias alimentan más preguntas que respuestas. 7. Alec Baldwin. El actor y productor Alec Baldwin, conocido por su carrera prolífica y personalidad combativa, apareció en la libreta de contactos de Epstein. A pesar de que no existen registros de vuelos, reuniones documentadas, ni testimonios en su contra, su nombre ha sido utilizado para crear narrativas sugerentes en redes y medios sensacionalistas. Baldwin y su equipo han negado cualquier relación con Epstein, calificando su mención como un acto irresponsable y descontextualizado. En varias entrevistas, el actor ha mostrado su indignación por ser vinculado sin pruebas, subrayando que jamás conoció ni trató a Epstein. Su caso refleja cómo una simple aparición en un documento puede generar especulación sin sustento.
En este entramado de nombres, poder y sospechas, el suyo sigue siendo una incógnita. ¿Fue un contacto profesional mal interpretado? ¿O parte de una red más amplia de figuras agregadas estratégicamente por Epstein para legitimar su imagen? Las respuestas, por ahora, no han salido a la luz. 8. Mick Jagger. Ícono del rock y líder de los Rolling Stones, Mick Jagger es una figura cuya mención en cualquier contexto genera titulares. En los documentos desclasificados del caso Epstein, su nombre aparece en la libreta de contactos, lo que bastó para incluirlo en el debate mediático. No existen vuelos registrados, ni testimonios, ni imágenes que lo vinculen directamente con Epstein. Pero la sola presencia de su nombre genera interrogantes. Algunos expertos sostienen que Epstein solía agregar figuras públicas de alto perfil a sus agendas y listas para proyectar una imagen de legitimidad y poder. En ese sentido, Jagger podría ser solo un nombre en una estrategia de prestigio artificial. Hasta hoy, nunca ha comentado públicamente sobre el asunto. Pero el silencio también deja espacio para la especulación. ¿Fue incluido sin saberlo? ¿O su cercanía fue mayor de lo que parece? En una red como esta, incluso las menciones más superficiales son imposibles de ignorar. 9. Minnie Driver. Actriz británica reconocida por su trabajo en cine y televisión, Minnie Driver aparece mencionada en los registros desclasificados vinculados al caso Epstein. No existen registros de vuelos, encuentros ni testigos que la sitúen directamente en contacto con Epstein. Sin embargo, su nombre fue incluido en las listas que circularon tras la apertura parcial de documentos judiciales. Driver nunca ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Su silencio ha sido interpretado de distintas formas. Para algunos, es simplemente señal de que no hay nada que aclarar. Para otros, una decisión estratégica para no avivar una controversia infundada. Como tantas otras figuras del espectáculo, su nombre pudo haber sido añadido por Epstein como parte de una táctica para aparentar conexiones de alto perfil. ¿Fue víctima de una asociación fortuita? ¿O hay más detrás de ese silencio absoluto? En el universo Epstein, incluso lo que no se dice puede ser tan revelador como lo que se publica. 10. Jess Staley, ex-CEO del gigante financiero Barclays. Jess Staley fue uno de los vínculos corporativos más estrechos de Epstein en los últimos años de su vida pública. Entre 2012 y 2016, intercambió más de 1,000 correos electrónicos con Epstein, incluso después de que el financista ya había sido condenado por crímenes graves. En estos mensajes se hablaba en tono informal, se compartían anécdotas y se organizaban reuniones. Investigaciones posteriores revelaron que, pese a las advertencias internas dentro del banco, Staley habría promovido la continuidad de Epstein como cliente privilegiado. A raíz de estas conexiones, reguladores británicos lanzaron una pesquisa que terminó con la renuncia de Staley en 2021. Él insiste en que desconocía los crímenes de Epstein y que su relación era meramente profesional. Pero las preguntas persisten. ¿Cómo pudo ignorar las múltiples alertas? ¿Qué lo motivaba a mantener esa cercanía? En el mundo de las altas finanzas, la lealtad mal colocada puede dejar cicatrices profundas y rastros imposibles de borrar. 11. Choi Ito. Como director del MIT Media Lab, Choi Ito fue una de las figuras clave en el nexo entre el mundo académico y Jeffrey Epstein. Aceptó cientos de miles de dólares en donaciones, muchas de ellas no reportadas públicamente y canalizadas a través de intermediarios para ocultar su procedencia. Cuando el vínculo se hizo público, la indignación fue inmediata. Como una de las instituciones más prestigiosas del mundo, permitió que un individuo condenado financiara su investigación. Ito intentó disculparse y devolver los fondos, pero fue demasiado tarde. Su renuncia se volvió inevitable, y su nombre quedó ligado a un escándalo que reveló cómo el poder y el dinero pueden abrir puertas, incluso en los espacios
donde se supone que impera la ética. El caso desató un debate profundo sobre el financiamiento académico y la falta de controles ante donaciones de origen cuestionable. ¿Fue ingenuidad, ambición o conveniencia? Lo cierto es que su caída mostró que ni el conocimiento más brillante puede evitar las sombras cuando el dinero proviene de manos manchadas. 12. Seth Lloyd. Reconocido físico teórico y profesor del MIT, Seth Lloyd fue otro académico vinculado a Epstein a través de financiamiento. Recibió fondos para investigaciones científicas y, según registros, incluso visitó la isla privada de Epstein, lo que provocó una fuerte reacción dentro de la comunidad universitaria. Lloyd admitió haber aceptado dinero del financista sin haber informado adecuadamente a la universidad, lo que violó los protocolos de transparencia académica. Emitió una disculpa pública y fue sancionado por el MIT, pero nunca ha dado entrevistas en profundidad sobre su relación con Epstein. Desde entonces, ha evitado los medios y lleva un perfil discreto. Su caso refleja la forma en que el dinero, incluso cuando se entrega con supuestos fines nobles, puede comprometer la integridad de las instituciones científicas. ¿Qué tan lejos llegaba la influencia de Epstein en los laboratorios más prestigiosos del mundo? La historia de Lloyd nos recuerda que incluso la ciencia puede ser vulnerada por la sombra del poder. 13. Alexander Acosta. En 2007, Alexander Acosta era fiscal federal en Florida, cuando firmó uno de los acuerdos más polémicos de la historia judicial reciente. Permitió a Jeffrey Epstein evitar un juicio federal por delitos graves contra menores, a cambio de declararse culpable de cargos estatales menores. Este acuerdo también otorgó inmunidad a cualquier potencial co-conspirador, en secreto y sin informar a las víctimas, violando la ley federal de derechos de las víctimas. Años después, cuando Acosta se convirtió en secretario de Trabajo bajo el mandato de Donald Trump, el pasado regresó con fuerza. Tras la reactivación del caso Epstein en 2019, la presión pública y política lo obligó a renunciar. Aunque defendió su actuación como una estrategia legal para asegurar una condena, el daño a su reputación fue irreversible. ¿Actuó bajo presión? ¿Protegía intereses mayores? Acosta fue el hombre que tuvo en sus manos la oportunidad de frenar la red de Epstein y la dejó escapar. 14. Michael Reiter, jefe de la policía de Palm Beach, durante los años clave de la investigación contra Epstein. Michael Reiter fue una figura atípica, un funcionario dispuesto a enfrentar a los poderosos. En 2005, cuando las primeras denuncias de presuntas agresiones llegaron a su escritorio, Reiter no dudó en iniciar una investigación exhaustiva, a pesar de las presiones políticas y sociales que intentaban frenar el caso. Su equipo documentó patrones claros de conducta criminal en la mansión de Epstein, y Reiter insistió en presentar el caso a fiscales estatales y federales. Cuando descubrió que se planeaba un acuerdo indulgente, escribió una carta formal al FBI, acusando que la fiscalía había ignorado la gravedad del caso. Apoyó públicamente a las víctimas y no dudó en denunciar los intentos de silenciar la investigación. Aparece en varios documentales como una de las pocas voces institucionales que se negó a ser cómplice por omisión. En un sistema donde muchos eligieron mirar hacia otro lado, Reiter eligió hablar. Su nombre es sinónimo de integridad y también de lo difícil que es enfrentar al poder cuando éste está protegido por dinero y conexiones. 15. Steve Bannon. El ex estratega jefe de la Casa Blanca y figura central en la política estadounidense contemporánea ha sido recientemente vinculado a una pieza aún no revelada del rompecabezas Epstein. Según informes de legisladores, Bannon tendría en su poder más de 15 horas de grabaciones inéditas relacionadas con Jeffrey Epstein. Estos materiales, supuestamente entregados a través de terceros, podrían contener testimonios, registros privados o incluso conversaciones directas que ampliarían el alcance de la red. Hasta ahora,
Bannon no ha confirmado ni desmentido la existencia de estos archivos. Su silencio ha sido interpretado por algunos como una maniobra estratégica y por otros como una señal de que lo que tiene en sus manos podría ser verdaderamente explosivo. Se habla de posibles citaciones del Congreso para obligarlo a entregar las grabaciones. ¿Qué contienen realmente esas cintas? ¿Y por qué aún no han salido a la luz? Si las teorías son ciertas, podríamos estar frente a una bomba informativa que reescriba capítulos enteros del caso Epstein, o a otro mito más dentro de una historia plagada de medias verdades y secretos compartidos entre las élites. Estos 15 nombres apenas rozan la complejidad del caso Epstein. Muchos más están en archivos sin publicar. ¿Qué se revelará si se permiten al fin las pruebas completas? Suscríbete para continuar esta investigación y deja tu opinión abajo. Gracias por acompañarnos.